Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a estar trabajando con el 555, con su funcionamiento como A estable. Esto quiere decir que nos va a estar trabajando como un oscilador de onda cuadrada. La configuración que va a utilizar pues, es la que vemos en pantalla. El circuito de oscilación va a depender de los valores de estas dos resistencias de este capacitor. ¿Sí? Conforme nosotros juguemos con estos valores, pues vamos a tener una oscilación de la onda cuadrada. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Pues nosotros vamos a estar trabajando con estos dos comparadores a cuando haya una variación de voltaje. Entre estos, pues me va a activar un pulso alto en la salida y cuando se descargue ese voltaje que va a estar regido por el capacitor, entonces cuando esté por debajo del voltaje de referencia, pues va a tener un voltaje cero. ¿Sí? Entonces está cargando el capacitor en la fase de carga que vemos acá. Cuando llega a este punto, sobrepasa el voltaje del comparador A y por lo tanto voy a tener una salida 1 lógica. ¿Sí? Pero cuando yo tengo un 1 lógico acá, quiere decir que me está activando este transistor y acá la corriente está fluyendo otra vez sobre la resistencia 2 y sobre este punto. Entonces me va a descargar el capacitor y por lo tanto viene a decaer el voltaje. Decae el voltaje y me cambia la salida del flip-flop, del cerrojo que tengo internamente, y se suspende la corriente que pasa por el transistor internamente del integrado y por lo tanto se vuelve a cargar el capacitor con la resistencia F1, ¿sí? Y nuevamente vamos hacia arriba, ¿sí? Hasta llegar al voltaje que activa el cerrojo, que activa el comparador y al activar un pulso alto en la salida también activa el pulso en el transistor y por lo tanto otra vez comienza a descargarse el capacitor hasta que llegue al voltaje de descarga. Otra vez se vuelve a cargar por la resistencia 1, ¿sí? El capacitor hasta llegar al voltaje que necesita el comparador para que vuelva otra vez a descargarse. Y así es una oscilación de carga y descarga de este capacitor lo que me va a generar una señal de salida. La fórmula para la frecuencia del, del, del 555 está dado por frecuencia es igual a 1.44 dividido el valor de la resistencia 1 más 2 veces el valor de la resistencia 2 por el capacitor 1. ¿Sí? Entonces, con eso podemos calcular el valor de la frecuencia que queremos trabajar dependiendo de los valores de resistencia y capacitancia. Como nota, todas las computadoras requieren una fuente de temporización para proporcionar las señales de reloj precisas. Un microprocesador necesita una señal de reloj para poder trabajar. Entonces, un 555, un oscilador de onda cuadrada, pues puede generarle esa señal de reloj que le funcione para que realice las instrucciones. ¿Sí? Un ejemplo, tenemos un temporizador 555 configurado como una función en modo A estable, o sea, un oscilador, y hay que determinar la frecuencia de trabajo. Los valores de la resistencia son de 2.2 kiloohmios para R1, R2 con 4.7 kiloohmios y el capacitor está con 22 nanofaradios. Entonces, vamos a ver, perdón, son 220 nanofaradios. ¿Ok? Entonces, para calcular la frecuencia de este circuito, lo que vamos a hacer es únicamente colocar los datos en la fórmula que habíamos visto previamente. Frecuencia es igual a 1.44 dividido R1 más 2 veces R2 por la capacitancia. Al sustituir todos los valores y hacer la operación, me indica que la frecuencia es de 5.64 kHz.
Entonces este circuito me va a estar tirando o me va a estar enviando una onda cuadrada a esta frecuencia, a 5.64 kHz. Muy bien, la actividad hay que realizar un temporizador estable de 1 Hz, o sea que va a cambiar cada segundo. Esta señal se conectará a un circuito de flip-flop JK de un reloj de 24 horas para que funcione de manera automática. Usted deberá calcular los valores de R1 y R2 si el temporizador utiliza un capacitor de 400 microfarados. Bueno, veamos, hagamos la parte inicial. Vamos a escoger los componentes de nuestro dispositivo y venimos acá a Device, le damos a Fix y vamos a poner 555. Vamos a elegir el 555. Posteriormente vamos a elegir el capacitor, ¿sí? El cerámico, ok, resistencias también, y bueno, continuamos con esto. Yo ya tengo armado acá el circuito. Este circuito es el del ejemplo, 2.2 kiloohmios y 4.7 kiloohmios, con un capacitor de 22 nanos. Si yo le doy play, pueden observar que me generó una onda cuadrada, ¿sí? Yo voy a marear acá el osciloscopio para poder ver de mejor manera la señal. Ustedes pueden ver, es una señal cuadrada completamente. Tengo 0 voltios y 5 voltios. 0 voltios y 5 voltios. Y esto está a una frecuencia de 5.64 kHz. Muy bien. Esta frecuencia es la que va a estar oscilando, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Ahora visualicemos el siguiente ejemplo. Vamos a observar ya la aplicación de este circuito, ¿sí? Yo aquí tengo un contador, no es un reloj de 24 horas, es solo un contador de 0 a 9, pero es de manera automática. Si se dan cuenta, yo acá tengo ya mi circuito del 555 armado, ¿verdad? La única característica es de que acá, para unir la salida de mi 555 con la entrada de mi contador, yo debo de utilizar una compuerta NOT 7414. Esa es la que yo debo de utilizar para poder enlazar los dos circuitos. Si yo le doy play, ustedes pueden ver de que el circuito va a cambiar de manera automática. 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar a 9 y luego reinicia, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a colocar va a ser el 555 para que trabaje su reloj de 24 horas, ¿sí? Pueden aumentarle la frecuencia para pruebas, una frecuencia de unos 100 Hz para que vean cómo van cambiando las horas y los minutos. Y posteriormente, a la hora de entregar, ustedes me entregan un 555 con una frecuencia de 1 Hz.